En un vídeo anterior estaba diciendo que no es normal que los creyentes se queden toda la vida dependiendo de los ministros para que les enseñen la Biblia. Los ministros fueron puestos por Dios para estar en la vida del creyente solo en forma temporal. Es decir, los ministros deberían haber cumplido la labor que cumplía la ley según Gálatas capítulo 3, donde dice Pablo que la ley había sido como un ayo, que era un esclavo que cuidaba a los hijos del amo, pero solamente para prepararlos. Pero el amo no se volvía, el ayo no se convertía en el amo de aquella persona que estaba cuidando, porque lo cuidaba mientras era niño, y eso también lo explica Pablo en el capítulo 4 de Gálatas. Dice que mientras éramos niños estábamos bajo tutores, y exactamente eso es lo que pasa. Cuando el creyente llega a Cristo, llega a la fe, él es como un niño recién nacido. Y los niños recién nacidos dependen de su mamá, especialmente de sus padres, para que lo cuiden, para que lo formen hasta que llegue a la mayoría de edad. O sea, hasta que llegue ya a la madurez como hombre. Y no es normal que un hombre se quede toda la vida dependiendo de los padres para que lo cuiden, para que lo alimenten, para que lo vistan, para que lo sustenten y todas esas cosas, sino que eso es una cosa que él recibe de sus padres solo en forma temporal, solo en un corto espacio de su vida. La vida del hombre se desarrolla después de que él llega ya a la madurez, es decir, cuando él ya se separa, se independiza de sus padres, establece su propio hogar, entonces ya llega, ya ahí es un hombre maduro. Y exactamente eso es una analogía de lo que pasa con la vida del creyente. El creyente debe o puede depender del ministro solo mientras es niño, mientras es inmaduro, porque la labor del ministro precisamente es para sacarlo de esa condición de niño inmaduro, preparándolo para la vida, porque la vida fructífera del creyente se desarrollaría o se desarrolla es cuando él ya llega a la madurez. Decía antes en otro vídeo que la madurez del creyente, de la persona, consiste en que ya no depende precisamente de la iglesia y de los ministros, sino que él ya puede ser enseñado directamente por Dios en la palabra. Entonces, por no haber cumplido esa labor los ministros, por eso la iglesia se llenó de toda clase de doctrinas y peleas y controversias sobre diferentes temas de la Biblia. No se pueden poner de acuerdo los creyentes, los ministros, las iglesias, se combaten, se rechazan, se aborrecen unos a otros. La iglesia está en plena apostasía. La iglesia no se ha dado cuenta que está en plena apostasía porque a cada grupo, en cada lugar, los tienen encerrados haciéndoles creer que si hay apostasía, hay en otras iglesias, que si hay falsos ministros, están en otras iglesias, que si hay falsas doctrinas, pero están en otras iglesias. Y eso se lo están haciendo a creer a todos los grupos. O sea, cada grupo se ha convertido como una especie de burbuja ahí donde los tienen engañados a esas personas ahí, haciéndoles creer que sí, que por supuesto que hay error, pero que el error está en las otras iglesias, pero que en esa iglesia en particular, ahí sí no hay error. Ahí el ministro es infalible, sus doctrinas son intachables y pues todo funciona a las mil maravillas. Y así los tienen engañados a los cristianos en las iglesias, en los grupos cristianos. Grupos pequeños y grandes, todos están haciendo esa misma abominación. Están engañando a los cristianos, los tienen ahí engañados, haciéndoles creer que están creciendo, que están avanzando, claro, porque le están dando enseñanzas de vez en cuando, les comparten cosas, y eso es lo que dice 2 Timoteo cuando habla de los cristianos mujercillas, dice que estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ese es el estado actual de todos los cristianos. Ellos tienen una falsa sensación de estar creciendo porque el ministro los sorprende de vez en cuando con alguna enseñancita más o menos bien buena, espiritual o qué sé yo, o les explica algún tema de la Biblia y entonces cada uno sale de la reunión sintiendo que ha crecido más, que ha avanzado más, que ha entendido algo mejor, que ahí sí lo están alimentando bien, claro,
pero eso mismo lo están pensando en todos en las otras iglesias, los están pensando los creyentes, están pensando lo mismo, pero sucede que dentro de a nivel de iglesias, ellas no se pueden poner de acuerdo. La iglesia X rechaza a la iglesia y viceversa, y la iglesia está completamente dividida. La iglesia, las iglesias, mejor, los grupos cristianos se han convertido en una fuente de confusión, pero no se nota precisamente por lo que dije antes, porque a cada grupo lo tienen engañado, haciéndole creer que en esa iglesia en particular, en ese grupo en particular, sí le están enseñando la doctrina correcta. Que hay apostasía en la iglesia, por supuesto que la hay, pero en las otras iglesias. Que hay falsos ministros, pero están en otras iglesias, que hay falsas doctrinas, pero están en otras iglesias. Y eso mismo se lo están haciendo creer a todos en los diferentes grupos, y entonces todos están engañados pensando que aceptan por un lado que sí hay mucho error en la iglesia, que sí hay muchas falsas enseñanzas, que se llenó de falsos ministros, pero que todos están, por supuesto, fuera de la iglesia de cada creyente. Cada uno está pensando que en su iglesia todo funciona perfectamente, y no es así. Lo que Dios ve es una iglesia completamente fragmentada, dividida, en apostasía, tibia, y puedes decir en plena apostasía, cumpliéndose la profecía de Pablo, que dijo que la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, el arrebatamiento de la iglesia, no ocurriría sin que antes viniera la apostasía y se manifestara el hombre pecado. Entonces, respecto a la apostasía, ya se está cumpliendo, esa señal ya se está cumpliendo. Está en pleno cumplimiento. La iglesia está en plena apostasía, pero los cristianos no se han dado cuenta porque, como dije antes, cada uno está engañado en su grupo, ya sea ministro o no, está convencido que en su grupo, ahí en esa iglesia, en esa congregación en particular, ahí sí todo está perfecto. Y como decía antes, como les mantienen dando por ahí de vez en cuando enseñanzas más o menos buenas, unas que otras, más que otras o menos que otras, de vez en cuando, entonces los creyentes tienen la sensación de que están creciendo, de que están avanzando, de que ahí sí les están enseñando la Biblia bien porque les dan enseñanzas buenas, pero no se han dado cuenta que la realidad, a la luz de lo que dice Dios en la Biblia, es completamente diferente, porque lo que dice Apocalipsis es que la última iglesia de las 7 iglesias, es una iglesia completamente tibia que está a punto de ser vomitada. Ahí es cuando Cristo le dice a la iglesia, a los creyentes, a cada creyente, dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y eso lo dice después de qué? Después de haber mostrado que la iglesia de la Odisea, que es los cristianos de los últimos tiempos, están en plena tibieza y están a punto de ser vomitados. Pero lo que ocurre es algo mejor. La siguiente vez que aparece la iglesia, después de la mención que acabo de citar, de Apocalipsis 3, de la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, aparece ya una iglesia preparada. Allá en Apocalipsis 19 ya aparece una iglesia que se preparó y que ya entró con el Señor Jesucristo a las bodas. ¿Qué pasó en el intermedio? Pues el intermedio fue que hubo algo, y es que Cristo vino a preparar a la iglesia. ¿Y cómo lo hace? Por medio de que los creyentes se salgan de las iglesias para ser restaurados, para ser preparados para la obra que Dios le va a permitir hacer a la iglesia de los tiempos finales, porque lo que se puede ver por la palabra de Dios es que Dios le va a permitir a su iglesia alumbrar en el mundo como nunca antes lo hizo, y luego sí será arrebatada. El arrebatamiento vendrá después de que la iglesia sea restaurada y que la iglesia haya iluminado el mundo, porque Dios le va a permitir a la iglesia hacer una obra muy importante antes, pero por ahora no se puede, porque la iglesia está en plena apostasía, y la única manera como cada creyente se puede restaurar para ser preparado por Dios es que se salga inmediatamente de las iglesias y de los grupos y establezca una relación personal con el Señor Jesucristo para ser enseñado directamente por Él. Eso es lo que significa Apocalipsis 3, 20 al 22. He aquí estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Porque además la iglesia va a sufrir un ataque muy, muy duro, cual nunca jamás lo ha soportado la iglesia. El Señor Jesucristo dice que es una tribulación cual nunca jamás ha habido. Eso es lo que viene para la iglesia. Viene una persecución tremenda. Pero además viene un poder de engaño. Dios le va a permitir al diablo desencadenar un poder de engaño cual nunca jamás se ha visto. Entonces el creyente que no se haya preparado va a sucumbir por la tribulación o por el engaño. No va a poder vencer. Eso es lo que vemos en Mateo 24, cuando el Señor habla de la tribulación que se va a desencadenar contra la iglesia, donde dice que unos a otros se aborrecerán y unos a otros se entregarán. Los creyentes que no se hayan preparado se van a convertir en enemigos de los creyentes que sí se prepararon. Se va a cumplir nuevamente lo que pasó con Israel. Los judíos que no quisieron creer en Jesús se convirtieron en los perseguidores de los que sí creyeron en Jesús. En este tiempo va a ocurrir lo mismo. Los cristianos que se salgan de las iglesias y establezcan una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra, van a ser aborrecidos por los cristianos que se queden dentro del sistema de iglesias y ministros, porque para este momento Dios ya tiene aborrecido el sistema de iglesias y ministros. Y en un momento dado, Dios va a desechar ese sistema, va a sacar su presencia a ese sistema. Y ese sistema, el sistema de iglesias y ministros, se va a convertir en la gran ramera, la ramera que se va a embriagar de la sangre de los santos, de los mártires de los últimos tiempos. Estoy adelantando algunas cosas respecto de lo que se puede ver en la palabra de Dios, porque el llamado es que los creyentes se salgan inmediatamente de las iglesias y de los grupos y establezcan una relación personal con el Señor Jesucristo a fin de estar preparados para las cosas que vienen. De otra manera, decía, no van a estar preparados. Si se quedan todavía dependiendo de los ministros o los ministros todavía se quedan allá en ese sistema corrompido, que es un sistema que se corrompió desde el principio, porque vemos que ya en vida los apóstoles ya habían comenzado a surgir los diótrefes, los llamo yo a los diótrefes, los creyentes que se sienten superiores a los demás en su condición de ministros y entonces quieren que los demás queden siempre dependiendo de ellos, sometiéndolos bajo su control y no los dejan llegar a la madurez. Los entretienen ahí con enseñanzas, ahí con sermones diarios o semanales, los entretienen ahí y no los dejan avanzar a la madurez para mantenerlos siempre esclavos de ellos. Esa es la realidad que muestra el Espíritu Santo para la iglesia de este tiempo. Entonces decíamos, lo que tienen que hacer los cristianos es salirse inmediatamente. Cada creyente debe salir inmediatamente de su iglesia, de su grupo, y establecer una relación personal con el Señor Jesucristo para ser enseñado directamente por Él. Y Dios le permite reunirse única y exclusivamente con su propia familia más íntima en la intimidad de su hogar. Dios ya no va a estar con ningún tipo de agrupación cristiana, ni pequeña ni grande, nada. Dios ya no va a estar con ningún tipo de congregación, sino solamente con aquellos que establezcan con aquel creyente que establezca una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra. Con ese es que va a estar el Señor, a ese es que le va a enseñar las cosas que tiene que entender la iglesia de este tiempo. Entonces, para hacer un pequeño resumen, Dios está llamando a los cristianos que se salgan inmediatamente de los grupos y de las iglesias, de todo tipo de congregación cristiana y establezcan una relación personal con el Señor Jesucristo para ser enseñado directamente por Él, para ser restaurado, para ser preparado, porque vienen cosas muy duras para la iglesia, pero la iglesia así como está, no está preparada.